Precisamente para tener más detalles sobre esta negociación y este acuerdo que se logró, tengo en la línea a Ricardo Barbosa, presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex, porque pues el sector empresarial estuvo dentro de toda esta dinámica para poder llegar a este objetivo. ¿Cómo estás, Ricardo? Muy buenas tardes. Hola, gusto saludarte. Buenas tardes a ti y a tu auditorio. Pues finalmente se llega a 20% de aumento al salario mínimo. ¿Cómo lo están tomando los empresarios después de toda, pues sentarse a dialogar, a negociar y a acordar las cosas con el sector de los sindicatos, el obrero patronal y también con el ejecutivo de este país? Adelante, Ricardo. Platícanos un poco, sí. Mira, Magda, como tú bien comentaste, la CONASAMI está representada por representantes de los obreros y de los empleadores. Así es. Y te comento que las negociaciones fueron fluidas, fueron respetuosas y fueron productivas desde el día 1. Hoy en la madrugada se pudo firmar el acuerdo, donde, como tú bien comentas, se acordó el aumento al 20%, y la postura de Coparmex es de celebrar el acuerdo, de estar de acuerdo en el aumento. Se acordó por unanimidad, que eso es importante, es decir, todo el sector productivo y empresarial estuvo de acuerdo en el aumento, porque Coparmex tiene un compromiso desde hace más de 7 años, es decir, más allá del sexenio del presidente López Obrador, de ir dignificando y aumentando de manera exponencial el salario mínimo de los trabajadores en México, para que llegue a ser un salario mínimo digno y que cada vez más trabajadores en el país estén lejos del nivel inferior del salario mínimo, es decir, que cada vez se convierta en un punto de referencia y no en un indicador que cerca de 6.3 millones de mexicanos ganan el salario mínimo o están cerca del salario mínimo. ¿A qué me refiero con el estar cerca de la franja del salario mínimo, Magda? Es que entre 207 pesos y 248, que es el nuevo salario mínimo a partir del 1 de enero del 24, como tú acertadamente comentaste, en esa franja hay más de 6 millones de trabajadores en México en esa franja. Entonces, el objetivo de Coparmex es de ir incidiendo en que cada vez haya menos trabajadores cercanos a la línea del salario mínimo. Bueno, Ricardo, pero no todo fue, digamos, desde un principio acordado. No hay negociación que sea miel sobre hojuelas. Por ahí el sector patronal y obrero, la CONASAMI, hablaba de que querían llegar a un acuerdo de un 25% de aumento, mientras que el sector de los empresarios hablaba de un 12.8%. ¿Qué fue lo que pasó para fijar y darle, digamos, por buen camino a lo que se suponía que el gobierno federal era lo que quería, el Ejecutivo, un 20%, que fue lo que se acordó? ¿Cómo lo hicieron para llegar a este número que satisface precisamente a este objetivo que tenía el presidente López Obrador? Pues yo creo que es un ejemplo de buena disposición, de diálogo, de buscar el cómo sí, y ojalá en el Congreso puedan voltear a ver a la CONASAMI, que dialogando se pueden construir acuerdos. Sí, efectivamente, la Coparmex señaló que el 12.8, y te explico o te comento que el 12.8, su razón de ser es que con el 12.8 se llegaba al 100% de recuperación que planteó el presidente López Obrador al inicio del sexenio. Efectivamente, el sector de los trabajadores quería un 25, el sector de los empleadores un 12.8, no es exactamente la mitad, 20%, entre 25 y 12.8, pero esto lo vemos como un bien mayor para los trabajadores en México, más tomando en cuenta que el objetivo de Coparmex es llegar en 2026 a la línea de bienestar familiar. La línea de bienestar familiar es lo que deben de ganar 2 personas en una familia de 4, para que con esos 2 salarios se pueda adquirir la canasta básica alimenticia y la canasta alimenticia no básica, y que como familias estén arriba de la línea de pobreza laboral. Ya logramos estar por arriba de la línea de bienestar individual, lo cual es un
un logro importante que se generó de manera conjunta entre el sector obrero, patronal y el gobierno, y ahora Coparmex pone la mira para llegar al 2026 a la línea de bienestar familiar. Entonces te diría que estas fueron las razones desde el punto de vista de empresas socialmente responsables. En Coparmex tenemos el modelo de desarrollo inclusivo, que una parte de eso es, una parte de dicho modelo es la mejora sustancial del salario mínimo. Entonces, por eso te digo que celebramos el acuerdo, porque sentimos que vamos caminando al lugar adecuado en los salarios en México. Qué bueno, pues es una gran noticia para toda la planta laboral del país, definitivamente, para todos los trabajadores que tienen una planta efectivamente laboral, y que suponemos que esto pues también incentiva a dejar la posibilidad o acercarse más bien a esta planta en vez de el comercio, digamos, no formal, es decir, que se integre el comercio informal hacia la formalidad. Creo que es un buen incentivo, ¿no, Ricardo? Exactamente eso, a eso iba. Como tú sabes, y el martes el INEGI y la Coneval señalaron que desgraciadamente en México creció la informalidad. Hay que recordar que 55 de cada 100 mexicanos económicamente activos ya están en la informalidad, y es el gran elefante blanco que ninguna autoridad de ningún nivel o de ningún partido hablan al respecto. Entonces creo que debemos de hacer acciones concretas y precisas para que la formalidad empiece a ser más atractiva a todo ese sector de la informalidad que no tributan, no contribuyen, no tienen acceso a seguridad social, es donde se da la mayor parte de la explotación laboral. En fin, es un círculo vicioso la informalidad, y con estas medidas, Magda, considero que se dan pasos a la dirección correcta para dignificar el salario y también para generar puentes de transición de la informalidad a la formalidad. Ricardo, ya se me está terminando el tiempo, pero sí te quiero preguntar, no quiero dejar esta pregunta. Siempre tenemos un poco de temor a la hora que el salario mínimo aumenta, porque sentimos que el sector empresarial se la va a cobrar con los costos. Mira, esta era una mala práctica, a lo mejor de hace 20, 30 años, tú posiblemente no te acuerdes por tu edad, pero los números son muy claros. No se da el efecto Faro, y yo te hablo como representante y vocero del sector de los empleadores a nombre de Coparmex. Estos incrementos importantes o exponenciales se empezaron a dar desde hace 7 años, Magda, y no se dio lo que en el término económico laboral se llama el efecto Faro. Es decir, los empleadores en México han demostrado su compromiso y su responsabilidad al no repercutir estos aumentos del 20% al mínimo o del 6% de referencial al que no es el mínimo. Entonces, pues yo te soy honesto, yo hace 7 años, desde la CONASAMI, era una de mis preocupaciones, que pensamos que se iba a generar una espiral inflacionaria por estos aumentos. Yo era de los escépticos, pero afortunadamente 7 años después de los primeros aumentos importantes no se ha dado este efecto inflacionario. El año pasado tuvimos un tema inflacionario en el país, pero tú mejor que yo sabes que fue por efectos totalmente diferentes al tema del aumento, es decir, el aumento al mínimo nunca fue un factor inflacionario, fueron otros factores. Entonces, con la experiencia nos demostró y nos cayó a los escépticos de que no pasara esto. Entonces ahora te lo digo con toda la tranquilidad que no va a suceder, porque no ha sucedido en los últimos 7 años. Ay, qué bueno. Buenas noticias entonces. Así lo estaremos viendo. Así será para todos los trabajadores. Que esto vaya viento en popa. Muchas gracias, Ricardo Barbosa, el presidente de la Comisión Nacional Laboral de Coparmex. A tus órdenes. Buenas noches, Magda. Buenas noches para ti también. Gracias.